de dar inicio a la clase, pues no me queda más que seguirme disculpando con ustedes en virtud de no tener todavía sus notas del primer examen parcial, debido a que pues la parte segunda, práctica procesal, es la que me está llevando un poquito más de tiempo para calificar, pero ya me queda pocos exámenes y entonces he estado dedicando tiempo adicional, por lo que, como comprenderán, pues la docencia no es solo hacernos presente en este horario, ¿verdad? Sino hay una parte de planificación, de calificación, de evaluación y demás, ¿verdad? Yo les suplico las disculpas del caso, de todo lo posible de no pasar más allá del fin de semana para que ustedes ya tengan sus notas, las cuales son bastante buenas, ¿verdad? Ya les decía yo que hay mínimo, el punteo mínimo es de 14 en los formularios, máximo 20, hay 20, bastantes 20. Y pues la mayoría está sacando los 10 puntos en la parte procesal, ¿verdad? Eso les va a sumar bastante punteo, ¿verdad? Y cuando ya estén publicadas sus notas, recuérdense que ustedes tendrán entonces los 3 días hábiles para poder enviar un correo electrónico y poder pedir su revisión de nota si así lo desea, ¿verdad? Muy bien, entonces antes de iniciar, pues pedirles el infinito favor de que pudieran habilitar sus cámaras para poder tomar los pantallazos respectivos y que sepan, ¿verdad? Sepamos que pues sí hay personas, seres humanos, ¿verdad? Detrás de esas cámaras. Muchas gracias por habilitarlas, ¿verdad? Son una parte de pantallazos los que yo siempre tomo, ¿verdad? Para efectos de los informes correspondientes. Muchas gracias, muy amables, ¿verdad? Ya es cuestión nada más de 2-3 segundos. Ya la pueden apagar. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro contenido. Y ahora que tenemos lo que nos corresponde según el programa el día de hoy, pues es ya el inciso 3, el inciso C, perdón, de la unidad número 3, los recursos en materia del servicio civil. En este punto en especial y muy particular del servicio civil, ¿verdad? Servicio civil va a hacer ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones de los trabajadores del Estado con el mismo Estado, que el Estado pasa a ser el patrono de todos estos trabajadores. Entiéndase, por favor, de que el servicio civil como institución de derecho es todo ese gran conglomerado de leyes. Como consecuencia, no solo los trabajadores del organismo ejecutivo, sino de los diferentes organismos de Estado, ¿verdad? Perdón, sí, lo de la tarea. Disculpe, gracias por recordarme ahí, Belisario. Bienvenido, Belisario. Disculpen, voy a dejar de presentar y me voy a ir a la parte de la tarea. Buenísimo, gracias Belisario por recordarme. Sí, miren, es que estoy tan pendiente más del contenido ustedes que de otra cosa, porque ya siento que ya programan el segundo examen parcial, ¿va? Entonces no hay, sin contenido no hay examen parcial. Estoy proyectando en sus pantallas, compañeros, la matriz que fue enviado hoy por la tarde. Es una matriz de inducción de rellenado. Tiene su identificación, ¿verdad? Acá en la sección me tienen que colocar, ¿verdad? La sección B. Este es mi nombre para los que no conocen ni sabían cómo me llamo yo, Juan Carlos Pérez Díaz. Trabajo correspondiente al segundo examen parcial, 10 puntos. Las instrucciones son las siguientes. Para completar la matriz de inducción es indispensable leer y analizar el decreto número 12-2002, Código Municipal, y sus reformas. La actividad es de carácter obligatorio y estará habilitada para ser entregada un día antes del segundo examen parcial y al día del examen parcial hasta las 11:59. Yo lo puse de esa forma, pero realmente son solo 24 horas.
completitas. Es decir, va a abrirse en el Classroom a las 12 de la medianoche del día que va a ser el examen. O sea, ustedes la van a poder ingresar a las 12 con un minuto si quieren, ¿verdad? A las 4 de la mañana, 5 de la mañana del día del examen. Y se va a cerrar a las 11:59 de la noche de ese día. O sea, usted fácilmente se somete a su examen parcial y todavía va a tener a las 10, a las 11 para poder presentarla. El valor es de 10 puntos como parte del punteo correspondiente al segundo examen parcial. Acuérdense que este segundo examen parcial tiene un valor de 40 puntos. Va a venir una serie de preguntas siempre en el formulario Google que va a tener un valor de 10 puntos. Luego va a venir una segunda serie procesal de memoriales y de esquemas, ¿verdad? Que va a tener un valor de 20 puntos, porque acá se tiene que ir privilegiando la parte procesal y estos 10 puntos. Así usted ya tiene sus 40 puntos. El trabajo de actividad puede ser individual o grupal de hasta 3 integrantes. Puedo permitir que sea hasta de 4 integrantes. Preferentemente, compañeros, preferentemente, yo desearía y quiero, y es mi solicitud, que lo hagan en grupo. ¿Por qué razón? Porque eso me va a facilitar la calificación. Es decir, si decidiera la mayoría hacerlo individual, tengo que leer, sí, 4 grupos máximo, de 4 integrantes máximo, ¿verdad? Pueden hacer, miren, pues puede ser individual, lo van a ver individuales, porque siempre van a ver aquellas personas que nunca se pueden reunir y todo, pero como ahora todo es en línea, va ustedes. Puede ser de 2, puede ser de 3, hasta de 4 integrantes. Eso me va a facilitar a mí la calificación, porque imagínense que todos lograran reunirse por afinidad en grupos de 4, ¿verdad? De 10 ya salimos, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Entonces, yo ya no calificaría 250 trabajos, ¿verdad? Sino se me va reduciendo el grupo. Y al concluir el trabajo deberá guardarlo en formato PDF y enviarlo como tarea de clase en el Classroom. De 5 sí no, ¿verdad? ¿Por qué razón? De 5, ¿por qué no? Porque solo son 30 preguntas y un esquema, ¿sí? Ahora vean, pues, acá, por favor, es de rellenado. Miren, esto yo se los mandé editable, miren, esto se va rellenando, miren. Y otros años los estudiantes lo que hacen es que lo cambian de orientación y lo ponen vertical, horizontal, perdón. Aquí está en vertical, pero ustedes lo pueden poner en horizontal. ¿Cuál es la naturaleza del municipio? Usted me pone acá la definición jurídica de acuerdo a la lectura que le vaya al código municipal. ¿Cuáles son las características o los elementos del municipio? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Verdad? Y conclusión o aporte del equipo, ¿verdad? Gracias, Fernando. ¿Sabe qué es lo que pasa? Miren, pues. Miren, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, termino de explicar lo técnico metodológico. Así van todas las casillas. Son 31, ¿verdad? Realizar el esquema o procedimiento de la creación de un municipio en el espacio adicional, que es este. Acá ustedes van a trabajar en elaborar y en crear su propio esquema, ¿verdad? En base el procedimiento está, sí, o sea, sí, es que miren pues, es que el trabajo, todo, si es 4 se tienen que poner de acuerdo. Son 30 preguntas. Si es de a 4, cada uno, yo así lo haría, pero eso es discusión de los grupos. Se dividen 10 preguntas cada uno para que puedan trabajar a distancia. Y después el coordinador lo que va a hacer después que le manden su parte cada uno lo va a integrar y el compañero número 4 o el número 1 o el número 2 o el número 3 o lo hacen sorteado, esa ya es pura organización de ustedes, hace el esquema. Y entonces así todos van a trabajar. Y después el coordinador le manda ya el trabajo final a cada uno. Tiene que ser en este formato. No puede ser como trabajo de investigación con títulos. No, 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 no. ¿Por qué? Porque demasiada hoja, página. Recuerden que yo lo tengo que leer, ¿verdad? Entonces,
No puede haber organización grupal, ahí como Fernando muy finamente se está ofreciendo a organizar. ¿Por qué? Porque al Classroom me va a llegar, por ejemplo, Fernando se organiza con otros 3 compañeros y son 4. Solo Fernando va a mandar de tarea adjunta, ¿ya? En el Classroom el trabajo. Los demás, ¿para qué lo van a enviar? Porque aquí van a ir, miren, los 4. Habilitan 4 espacios, su nombre completo y su número de carnet. Y yo ya los busco en mi Excel y les pongo sus 10 puntos a los 4. ¿Para qué me van a enviar los 4 lo mismo? ¿Verdad? Por eso es de que no cabe tal organización, ¿verdad? Entonces, esas serían las instrucciones y recomendaciones a nivel general. Y yo ahorita dejo en el uso de la palabra para el que lo desee, si hay preguntas, ¿verdad? Con mucho gusto. No, no se puede subir Belisario a 5, porque, ¿qué? 4 preguntas cada uno, 5 preguntas cada uno. Ya con 4 es suficiente, ¿verdad? O sea, yo lo veo en función del contenido, ¿verdad? Entonces, hasta 3 puse ahí, pero puede ser hasta 4, máximo, ¿verdad? Bueno, no hay preguntas. O quedó todo claro, o no entendieron nada, como decimos en pedagogía. Por favor, va a ser únicamente solo esta clase, he utilizado estos momentos, este minuto, ¿verdad? Para explicar. Corran la voz porque solo hay 133 personas adheridas a esta transmisión. Ya no voy a explicar más. Sí, adelante, Domingo, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Solo para confirmar, entonces los 4 integrantes enviamos la tarea, pero en nombres completos van a ir los 4 nombres y con el número de y carnet, ¿verdad? Así es, y solo uno me lo manda. Solo uno Ah, me muy lo bien. manda. Aunque en el Classroom a todos les va a aparecer asignada la tarea, pero y de mi lado va a aparecer no entregado, no importa, porque el no entregado yo no se lo califico en el Classroom, yo se lo voy a calificar en el Excel, donde ya los tengo registrados a todos, ¿verdad? Entonces ahí le pongo su Excelente. nota, ¿verdad? Y luego yo traslado esa nota al acta oficial de la facultad, ¿verdad? Muy Gracias, bien, Lick, muy amable. a la orden. Bueno, algún otro dijera por ahí, ¿verdad? Es que están en el estadio, así, Dani, lo más seguro. O están viendo el partido, ¿va? Bueno, hoy era clase, es clase obligatoria, ¿verdad? Qué bueno, ojalá y que gane la selección, porque siempre pierde, pero ¿qué nos va a dejar que gane la selección? ¿Verdad? Nada, ¿verdad? Bueno, muy bien. Cambio de estar acá en clase les va a ayudar a alcanzar su meta, que es graduarse como futuros profesionales, abogados y notarios. Bueno, muy bien, decía yo entonces, compañeros, que entonces el servicio civil es eso, ¿no? El Congreso de la República tiene su propia ley de régimen interior del servicio civil que regula las relaciones de sus trabajadores con el Congreso, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la PDH, la PGN, la Universidad de San Carlos, el IX, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero acá, básica y especialmente, a que nos vamos a referir es a los trabajadores del organismo ejecutivo. Y empezamos desde nuestra constitución política. ¿Por qué razón? Porque el derecho laboral para los trabajadores del Estado no solo está revestido de normas y de convenios de carácter internacional, pero sí también constitucional. Entonces, el artículo 103 establece la tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan, etcétera, etcétera, ¿va? Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a la jurisdicción privativa. Cuando la Constitución y las leyes se refieren a la jurisdicción privativa es porque debiese para resolver los conflictos, ¿verdad? De carácter económico, individual y social, debiese de haber juzgados especializados, pero eso todavía no llegamos en nuestro medio. O sea, falta mucho por hacer todavía en el sistema de justicia. Yo he comentado acá en la cátedra, y lo hago mucho cuando me toca Derecho Administrativo 1 y 2,
dedicar mucho a los constituyentes de la actual Constitución. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaron y establecieron que el deporte nacional era más importante que la propia justicia. Si hacemos un análisis, el deporte, todo el conglomerado del deporte, el deporte ahorita del fútbol, que el fútbol es el deporte sensacionalista, ¿verdad? Y que capta a estas grandes masas, ¿verdad? Es deporte federativo. Hay dinero, ¿verdad? La Constitución establece el 3% para el deporte. El deporte, llámese deporte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, que por cierto ni siquiera vamos a poder ir representados ni los atletas, ni utilizarán la bandera ni uniforme, van con uniforme negro o blanco y utilizarán la bandera olímpica, ¿verdad? Van como independientes, ¿verdad? Por el conflicto que se dio aquí en Guatemala, que por estar cooptado el Estado, las cortes se plegaron hacia el oficialismo, ¿verdad? Entonces, el Comité Olímpico Guatemalteco, el deporte escolar o la educación física, a cargo de la Dirección Federal de Educación Física, ¿verdad? Y el deporte que debiese ser el deporte para todos, pero que de alguna manera es denominado y llamado en la ley 7697 como el deporte no federativo, ¿verdad? Que está a cargo del Viceministerio del Deporte y la Recreación. De eso debería ser un deporte para todos, ¿va? Recreación para todos. Pero no, ahí vemos en Gerona que los abuelitos les ponen discos de marimba, ¿va? Y eso es la recreación, dice el Viceministerio del Deporte, ¿verdad? Y ahí están esas grandes millonadas y millonadas, ¿verdad? Es un 3% del presupuesto general y la justicia solo tiene el 2%, ¿verdad? Es el análisis financiero constitucional que hacen los especialistas. No lo digo yo, lo hice para empezar el doctor Edgar Balcells, ¿verdad? Un gran, ¿cómo se llama? Financista, ¿verdad? Fue ministro de, de Finanzas Públicas y demás, ¿verdad? Pero bueno, así. Entonces sale por el tema de que no hay dinero suficiente para el organismo judicial para implementar, qué bueno sería, ¿va? Un juzgado de trabajo de primera instancia para cada municipio. 340 juzgados, eso no es posible, ¿verdad? Apenas llega cobertura de un juzgado de paz a nivel nacional y entonces ciertas jurisdicciones como Quetzaltenango, Retaluleu, ¿verdad? Mazatenango también, ¿verdad? Y como de conformidad con la ley orgánica del organismo judicial, tiene su competencia para poder redistribuir la jurisdicción. Es decir, por ejemplo, en materia de trabajo y previsión social, ¿verdad? Un municipio grande como lo es Coatepeque, con más de 100,000 habitantes, la sala que conoce ahí es la sala de Retaluleu, hay sala en Retaluleu, ¿verdad? Sala de apelaciones, ¿verdad? Y no la de Quetzaltenango, a pesar de que Coatepeque es un municipio que pertenece a Quetzaltenango. Y cosas así como esas, ¿verdad? Pero inclusive en la misma jurisdicción del municipio de Coatepeque, es juzgado de primera instancia civil, económico, coteo, familia y trabajo. A eso se refiere la jurisdicción privativa, ¿no? Luego está el régimen de trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con los trabajadores se rigen por la ley de servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dicha ley. Las relaciones laborales del Estado de los servidores públicos del organismo ejecutivo se encuentran reguladas en el decreto 1748, la ley de servicio civil, que también se las envié. Les envié 3 leyes de carácter civil, de servicio civil. La ley de servicio civil, que son para los trabajadores activos en el servicio civil. La ley de clases pasivas y civiles del Estado, que es para todos los servidores que pasan al régimen de jubilación. Así lo determina. Los pensionados se le podría también llamar. Por cierto, vean, ahorita ya hoy precisamente empezaron las jornadas de discusión del presupuesto abierto, entre comillas, por parte de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso de la República para todas aquellas entidades que tengan interés, ¿verdad?
en entrevista con una radio la semana pasada, el día sábado para ser más precisos. Entrevistaron al actual ministro de Finanzas Públicas con relación a la integración del anteproyecto de presupuesto presentado al Congreso de la República. Vean ustedes, actualmente son 110,000 millones de quetzales y están solicitando 124,000. O sea, están solicitando 12,000 millones más. Y piquito, porque son 124,800 millones. La proyección para financiar ese presupuesto es de 74 millones con la recaudación tributaria a cargo de la SAT, de los diferentes impuestos. Vean esa irresponsabilidad de presupuesto. Luego, la diferencia va a ser financiado con deuda pública nacional e internacional. Fatales, graves. Estamos así, graves, ¿verdad? Y oh, sorpresa, dentro de toda la discusión que tenía el Estado, el ministro, él hablaba de los rubros y las clases pasivas y civiles del Estado se financian con préstamo. Con préstamos. Por eso yo les digo a los clientes cuando me buscan y me contactan que yo les trabaje sus jubilaciones, les digo que antes de presentar su carta de renuncia, tienen que ahorrar porque se está tardando la UNSEC de 6 meses a 1 año para que les salga su jubilación. Porque tienen que buscarle dinero y partida presupuestaria. ¿Y de qué préstamo va a salir? Es que miren, eso es fácil en casa, en el hogar. Yo gano 5,000 quetzales, pero me gasto 10,000. ¿Dónde voy a sacar los 5,000 adicionales mensuales? Préstamo de la tarjeta de crédito. Eso es lo que la mayoría hacemos. Y la tarjeta de crédito, y si solo tenemos el pago mínimo, nos va a ir incrementando intereses. Y si no pagamos en tiempo, crea mora, y la mora crea interés. Y así es como se va subiendo, va subiendo, va subiendo, y después no se ejecutan las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero bueno, sale a la ley de clases pasivas y civiles del Estado que les envié, y también les envié la ley de identificación y catalogación y superación del Magisterio Nacional, que es una ley anexa a la ley de servicios. Es decir, dentro de dicha ley existe el procedimiento de las impugnaciones que se deberán presentar por efecto de la aplicación del régimen disciplinario, pero no solo del régimen disciplinario, sino de movimiento de personal. Lo vamos a ver más adelante. En consecuencia de la aplicación de dicho régimen, hay sanciones para los trabajadores. En ese sentido, tanto el artículo 17 como el 17 bis de nuestra ley de lo contencioso administrativo establecen las excepciones de aplicar los recursos de revocatoria y reposición. En consecuencia, conocer dicho procedimiento. Es decir, compañeros, la misma ley de lo contencioso administrativo está diciendo que para efectos, dice el 17 bis, se exceptúan en materia laboral y en materia administrativa la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley. Para la subsantación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Entonces, esto es para que no, porque yo les puedo preguntar y durante el examen en la parte procesal, ¿verdad? Realice el esquema de revocatoria ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y usted me empieza a hacer un esquema. Ya está mala la respuesta. Y va a estar malo cualquier esquema que me acompañe. Porque la misma ley está sacando de su ámbito, de su espectro, el recurso revocatorio de reposición para el servicio civil. ¿Y por qué razón? Porque el servicio civil, la ley de servicio civil, es una ley añeja creada en 1968. Y el decreto 119-96 fue creado en el año 1996. Entonces la ONSEC se quedó mejor con sus procedimientos, que hasta la fecha le siguen funcionando. Entonces esto está regulado en el artículo 17 y 17 bis de la ley de lo contencioso administrativo.
Veamos el primero, el recurso de apelación. El recurso de apelación está regulado en el artículo 80 del decreto 1748 de la Ley de Servicio Civil, en devenida del artículo 79. Compañeros, lo procesal es lo que a mí me corresponde, pero así es, Sergio. No, eso es lo que he estado diciendo desde que empecé a dar el punto. No aplica para la ONSEC o para la Oficina Nacional de Servicio Civil, ni para los trabajadores del Estado, para el régimen de la aplicación del régimen disciplinario o de despido, ¿verdad? O el régimen de movimiento de personal, como son procedimientos administrativos cuando se dan dentro de la institución, de la dependencia, de los ministerios o de la secretaría, son procedimientos administrativos. Entonces, para poder contrarrestar y contraatacar, son los procedimientos o las impugnaciones que establece esta ley. Por eso es de que el programa pide que lo enseñemos. Revocatoria y reposición se quedó por allá, colgado. Pero si es materia de trabajadores por aplicación del régimen disciplinario y por la aplicación de movimiento de personal, aplicamos estos que vamos a ver ahora. Entonces, ustedes deben de leer el artículo 76, 77, 78, 79 y 80 de la ley para no quedarnos, o sea, para no detenerme yo en esta parte sustantiva, sino entrar a lo procesal. Otro de los casos es que el numeral 6 del artículo 19, deberes y atribuciones de la Junta de Servicio Civil, debe de ser investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud. Dice, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a leer ese artículo 19, inciso 6, dice, deberes y atribuciones, además de los que se le asignan por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil. Investigar, resolver administrativamente en apelación a solicitud del interesado las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Recuérdense que la Oficina Nacional de Servicio Civil es la institución encargada de ver el recurso humano de todo el organismo ejecutivo. Cuando el personal ingresa por oposición, para poder ingresar al servicio civil, hay por oposición, hay sin oposición o de libre nombramiento y remoción, y por servicio de elección, por sistema de elección. El presidente ingresa por elección, por ejemplo. Los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios de Estado, directores generales, subdirectores y demás dependencias, gobernadores departamentales, ellos ingresan por nombramiento, porque la Constitución establece, pero están afectos a la Ley de Servicio Civil, aunque nunca se les aplica, porque eso sí, esas son parte de las actualizaciones que debería de tener una ley de servicio civil, ¿verdad? O sea, nadie debería de ser intocable, un ministro y un viceministro, ¿verdad? Aunque muchas veces la presión política y la presión social hacen que los presidentes destituyan a estos funcionarios y así nombran a otros, ¿verdad? Y es la forma en cómo se va, pero hay otros mecanismos también de control, de tal manera que no hay supermanes, ¿verdad? No hay poderes absolutos en nuestro sistema, ¿verdad? Bueno, el procedimiento, regresemos al artículo 80. Sustantivamente, el artículo, el numeral 6 del 19, ¿verdad? Establece los procedimientos en apelación. ¿Cuál es el procedimiento de la apelación? El 80. Las reclamaciones a que se refiere el artículo 6 del artículo 19 de esta ley y las demás que en ellas están contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. 1. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La Oficina Nacional de Servicio Civil se encuentra ubicada sobre la 7ª Avenida y 13 Calle de la Zona 1, enfrente del Club Guatemala, un edificio como de 7, 8 niveles. Ahí está toda la ONSEC para todo el país.
dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Si es convocación de movimiento de personal, cuando a usted se le notifica no procedente a su movimiento de personal. O sea, usted que estaba pidiendo reasignación y no se lo dieron, con esa notificación usted puede acudir en apelación. Si es por régimen disciplinario, si a usted le imponen, por ejemplo, un acta administrativa para mandarlo a descansar a su casa, que es la sanción más severa previo a la destitución o el despido, entonces se lo hacen saber a través de una resolución ministerial o un acuerdo ministerial que usted está suspendido de sus funciones o de sus atribuciones 5, 15, 20 hasta 30 días sin goce de salario. Usted tiene 30 días o si lo despiden, perdón, tiene 3 días hábiles a raíz de la notificación, ¿verdad? Usted tiene 3 días para presentar su apelación. ¿A dónde? Ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. 2. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente ¿a quién? Número 3. A la Junta Nacional de Servicio Civil. La institución, la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Está integrada por la Dirección Suprema, como lo establece el artículo 8. El presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil que establece esta ley. El artículo 9 establece cuáles son los órganos superiores. Se crean los siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley: la Junta Nacional de Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil. El artículo 11 establece que la Junta Nacional de Servicio Civil la integran 3 miembros titulares y 2 suplentes designados por el presidente de la República por un periodo de 3 años. Solo pueden ser removidas por causa y en forma establecida en esta ley. El artículo 13 establece la organización. En su primera reunión, la Junta elegirá a uno de sus miembros para actuar como presidente y celebrará sus reuniones en forma que determine el reglamento respectivo. Ahora, luego aparece en el artículo número 21. La Oficina Nacional de Servicio Civil es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un director y un subdirector y por el demás personal indispensable para su funcionamiento y ejecutividad y en todo el territorio de la República. El nombramiento del director y el subdirector deben ser nombrados por el presidente de la República y solo pueden ser removidos por causas y procedimientos que establece esta ley en los artículos 76 y 79. Entonces, presentada la apelación, yo lo presento dentro de los 3 días siguientes ante la oficina del director. Y el director, ¿qué va a hacer? Lo va a trasladar a la Junta. A partir de la recepción de las actuaciones, si la Junta no hubiera proferido la respectiva resolución en 30 días, o sea, yo entro a los 3 días y tiene 30 días la Junta para resolver mi apelación. Si en tal término únicamente en los casos de despido, se tendrá por agotada la vía administrativa, solo en caso de despido. Ojo con eso, solo de despido. Si en el término de 30 días yo no tengo respuesta, entonces se da por resuelta negativamente la petición y a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social y plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del 5 procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo el reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas
para que se expresen los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estimare necesario, que amplíe las investigaciones. Se recibirán nuevas pruebas y se practicarán todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de las más amplias facultades para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso para resolver. Como esta ley es una ley antigüita, esto de investigación es que mandan a solicitar informe circunstanciado y el expediente al ministerio. Entonces, debe elaborar un informe circunstanciado del ministerio y enviar el expediente. Las resoluciones de despido ante la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Nos vamos a quedar ahí para seguir explicando este procedimiento. Posteriormente, pasaron los 30 días y no hay resolución de mi apelación. Entonces, yo ya puedo acudir a el órgano jurisdiccional de trabajo correspondiente, porque la misma ley de lo contencioso administrativo me está mandando para allá. En el artículo 17 bis, se exceptúan en materia laboral. Entonces, para efectos de esto, entonces, sí, adelante, Dayan, por favor. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo mencionó? Todavía no he dicho el artículo, ¿oí? Ok, gracias. Acá está lloviendo por ahí, ¿verdad, Dayan? Se le escucha. Sí, Lick, un poco. Se escucha ahí la lluvia, ¿verdad? Bueno, entonces permítame, estoy aquí ubicando en el artículo. Aquí está. Muy bien. Cuando transcurrieron los 30 días y la Junta no emitió y no resolvió, se tiene negativamente. Entonces, yo tengo el derecho de acudir a el órgano jurisdiccional laboral. Acá se van a dar dos circunstancias o dos situaciones, compañeros. Como estamos en procesal, tenemos que fijarnos, por ejemplo, si es un ministerio o es una secretaría y si tiene algún conflicto económico, social planteado, o hay un grupo coaligado, o hay que es un sindicato de formación, o es un sindicato, cuando llevan el conflicto ante un órgano jurisdiccional de trabajo de primera instancia, regularmente los jueces emiten resoluciones de trámite. Cuando emiten estas resoluciones de trámite, los jueces de trabajo lo que hacen es que aperciben a las partes a no provocar coacciones una con la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que el patrono o el ministro no puede despedir a los trabajadores.
Así de sencillo. Y los trabajadores organizados en grupo coaligado o en sindicato no pueden irse a la huelga. Entonces, estas resoluciones regularmente son de trámite y a eso comúnmente se le llama en Guatemala emplazamiento. Está emplazado el ministerio, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces son cuestiones de derecho, ¿verdad? Las que se están ventilando allí, dentro de estos conflictos económicos sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando existe ese emplazamiento y a mí me despidieron, y tal vez no fue con ocasión del conflicto, pero el ministro no puede despedir al trabajador. Entonces, los abogados hábiles que conocen que este ministerio está emplazado, entonces, en cuerda separada, a través de la vía de los incidentes, plantea la reinstalación y el pago de los sueldos caídos. Pero ahora acá es donde viene lo interesante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque establece, y acabamos de leer el artículo 80 de la ley, dice, tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. ¿Cuál sería la única instancia que un órgano jurisdiccional deba de conocer un despido de un trabajador del Ejecutivo? ¿Cuál sería la única instancia? A ver, compañeros. ¿Los juzgados de primera instancia? ¿Cómo? En única instancia, fíjense pues, gracias Dayan, en única instancia es que yo me tengo que ir a una sala, ¿sí? A una sala de trabajo y previsión social. Y en las investigaciones que yo he realizado, compañeros, me encontré con lo siguiente. Si yo voy con mi incidente, ¿sí? Entonces, yo lo dirijo a un juzgado de primera instancia, no a la sala, porque se supone que el conflicto económico lo está conociendo un juzgado de primera instancia. Hay juzgados que sí le dan trámite de primera instancia. Hay jueces que son del criterio que se inhiben de conocer en base al artículo 303 del Código de Trabajo. Dice, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo, previsión social o por los tribunales de arbitraje, cuando proceda la apelación o la consulta. En este caso, entonces, acá lo que sucede es que como es en única instancia, entonces debe de conocerlo sí o sí una sala. Pero hay magistrados que también se inhiben de conocer y lo regresan a primera instancia. Cuando ya es así, cuando ya vienen por inhibitoria de la sala, entonces los regresan a primera instancia. Entonces ya primera instancia sí ya tiene la obligación de conocerlos. Eso es lo triste, lamentablemente, de que se tengan que no ponerse de acuerdo en materia de trabajo. Esto fue una investigación que yo realicé a cabo más o menos hace como 2 años. Me fui a meter allá, me fui a entrevistar con amigos magistrados de sala y jueces de primera instancia, y todavía sigue siendo esto una cuestión puramente discrecional, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que ustedes lo sepan, compañeros, porque cuando habla la ley y la ley de servicio civil en única instancia se está refiriendo a las salas, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter a ver el procedimiento ordinario laboral porque para eso tienen a su profesor de Derecho Procesal Laboral. Pero esto es básicamente lo que tenemos que saber del régimen disciplinario, específicamente en el despido, ¿verdad? Si usted quiere conocer la aplicación del despido, que ya le dije, tiene que leer el artículo 76, 77, 78
y 79 de la Ley de Servicio Civil. Otro de los recursos denominados en la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Está el recurso de reclamo, sin nombre de recurso. Se interpone como reclamo por medio de memorial y como simple petición que contiene una impugnación, el numeral 6 del artículo 19, 6 y 80. El recurso de revisión, sin nombre de recurso en la ley, se interpone como revisión por medio de un memorial y como simple apelación que contiene una impugnación. Recurso de rectificación, sin nombre de recurso en la ley, se interpone como rectificación por medio de memorial o como simple petición que contiene una impugnación. El recurso de apelación, sin nombre de recurso, se interpone como una apelación ante varias situaciones reguladas en diferentes disposiciones por medio de memorial y como simple petición que contiene una impugnación. Recurso de reposición, en el artículo 44 de la Ley de Clases Pasivas y Civiles del Estado. Y el recurso de revisión, en el artículo 37 del decreto 1485, Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, el capítulo de dignificación y catalogación del Magisterio Nacional. Estos son entonces los recursos que hay, ¿verdad? Y básicamente los que más son utilizados es la apelación y la revisión. Voy a ponerles ahora acá los esquemas para que entonces tengamos nosotros de mejor ilustración precisamente lo que hemos estado comentando, ¿verdad? Solo déjenme ubicarlos acá en la computadora para entonces presentárselos y que esos también fueron enviados, ¿verdad? El día de hoy. Y es la forma de poder nosotros visibilizar estos recursos, estos esquemas también van a entrar ya para el segundo examen parcial. La siguiente clase, por favor, solicitaría que ustedes se comuniquen con todos sus compañeros porque ya son los recursos administrativos en materia tributaria. De todos los procedimientos son los más complejos y a mí sí me gustaría que estuvieran la mayoría, no los 150 que hay ahorita, ¿verdad? Agradecido por su presencia, por supuesto, ¿verdad? Pero ojalá pudiéramos tener mayor asistencia a la próxima clase. El recurso de materia en apelación en servicio civil, de conformidad con el artículo 80 por despido, sí es apelable. Se interpone ante el recurso se interpone, perdón, ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, UNSEC, a los 3 días de notificado, días hábiles. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil da cuenta a la oficina, ¿verdad? A la Junta, perdón, de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La Junta Nacional resuelve en 30 días después, pero acá están también las reclamaciones del reclutamiento, la selección, el nombramiento, la asignación de puestos, reasignación de puestos, traslado, suspensión. Estas causales son de movimiento de personal, he denominado yo, pero como vimos son sin nombre, pero solo aparecen así: reclamaciones, selección, rectificación, asignación, nombramiento, revisión inclusive, ¿verdad? Y los de la ley de dignificación del decreto 1485. La Junta Nacional de Servicio Civil resuelve favorable, se agota la vía administrativa. Los interesados acuden a la vía ordinaria si es desfavorable. La Junta Nacional de Servicio Civil en este caso da 48 horas, ¿verdad?, para que se pronuncie el interesado. En esto es como la audiencia al interesado, ¿verdad? En 48 horas que vamos a presentar otro memorial solicitando las peticiones planteadas en nuestro memorial de interposición. La Junta Nacional de Servicio Civil pide al director ampliar las investigaciones, ¿verdad? Y en este caso son las famosas diligencias para mejor resolver, que acá durante este plazo de 30 días es que yo les decía que mandan a solicitar al ministerio con informe circunstanciado y el expediente original, ¿verdad? Para que entonces la Oficina Nacional de Servicio Civil tengan elementos para entonces resolver. Regularmente, ¿verdad? Ustedes, son criterios, ¿verdad? Fíjense que, ¿cómo opera esto en la OSEC?
a veces los directores influyen mucho en la junta. El director no pertenece a la junta, pero participa de las reuniones de la junta. Entonces el director básicamente es el que lleva toda la carga administrativa, ¿verdad? Del expediente, incluso el departamento jurídico de ahí, ¿verdad? Es el que tiene que elaborar los dictámenes técnicos jurídicos, una vez teniendo lo enviado por los ministerios. Y entonces el director es el que presenta los proyectos de resolución de apelación, ¿verdad? La ley pues previó, ¿verdad?, de que si en 30 días no se resolvía, uno puede ir a la vía ordinaria. Ojo, por favor, en este apartado específicamente, el trabajador, si quiere, agota la vía administrativa. No necesariamente la tiene que agotar como principio de definitividad para participar, para acudir, perdón, a la vía ordinaria laboral. ¿Y por qué razón? Porque recordémonos que parte de los principios del derecho de trabajo, ¿verdad?, que están debidamente estipulados dentro de los considerandos del decreto 1441, es que hay tutelaridad, hay indubio pro trabajador, garantías mínimas. Debe de ser dinámico, debe de ser realista, objetivo, es de derecho público, es hondamente democrático, debe de ser sencillo y conciliatorio. Y es tutelar fundamental. ¿Por qué razón? Estos dos esquemas, por supuesto, todos los esquemas que ya vamos a presentar a partir de ahora, todos, absolutamente todos, se preguntan ya en el segundo examen parcial. Por eso les estoy insistiendo de la próxima clase que tienen que asistir precisamente con ocasión de que es en materia tributaria, ¿verdad? Sí, Elio, adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Disculpe la Buenas interrupción. noches. Una pregunta, ya que está hablando de No los se preocupe. esquemas. Entonces, mire, pues, ¿alguno de esos esquemas va usted a pedir para el segundo parcial o los va a pedir todos? Porque igual los tenemos que realizar, ¿verdad? Y ahí lo tenemos que subir. Así es. Gracias, Elio, por hacer el recordatorio. A partir de ahora, tanto el de revocatoria como el de reposición, ustedes ya hagan lo suyo. El de la apelación que estamos viendo ahorita también hacen el suyo. Y ahora viene el de revisión, también hacen el suyo. Los memoriales sí, los tienen que elaborar ustedes, pero ya les dije que si les pregunto sobre la introducción. Por ejemplo, como lo que le preguntaba, alguno de esos tenemos que subir, ¿verdad? No tenemos que subir todos. Sí, ese es el elemento sorpresa, ¿verdad? No les voy a decir cuáles, ¿verdad? Sino que, póngale, les voy a pedir 4, ¿verdad? Y faltan más, Belisario. Y aquí falta más, ¿verdad? Y aquí nos falta la apelación de la USAC, la apelación al IX, ¿verdad? O sea, aquí, olvídense, ¿verdad? Aquí ya nos metimos, aquí ya no regresamos, ¿verdad? Aquí ya nos metimos al puro procedimiento administrativo. Pero entonces el elemento sorpresa es de que no les voy a decir yo, ¿vale? Les puedo pedir de la USAC, del IX, de la ONSEC, y ahí es donde, si ustedes no llevan el hilo conductor, de esto se van a ir perdiendo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que si les pongo elabore el esquema de revocatoria ante servicio civil, no hay revocatoria. Y usted me hace todavía esquema, tiene 0, ¿verdad? Sí, Henry, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Solamente para confirmar, es que se me fue la señal. En el momento que usted dijo de que los trabajadores acá pueden ellos ir directamente a la vía ordinaria, ¿verdad? A la vía ordinaria laboral, es correcto, por los principios. Sí, por los principios del derecho del trabajo, ¿verdad? El derecho
que es tutelar, ¿verdad? Que es en sí hondamente democrático, y entonces no se les puede a ellos poner mucha traba, ¿verdad? Y recuérdense que en materia ordinaria laboral tienen hasta 30 días para presentar su demanda respectiva, ¿verdad? Bueno, Pero hay, entonces pero no hay, tienen que votar la vía administrativa no, obligatoriamente, como no necesariamente lo tienen que hacer. a diferencia del recurso de revocatoria, ¿verdad? Que se aplica. Eso sí, porque recuérdense que, mire, pues como esto es materia laboral, aquí no se van los trabajadores al contencioso, aquí se van al ordinario laboral, porque es laboral. Es que aquí el asunto es que como es materia administrativa, ¿m? Entonces si quieren agotan la vía administrativa, pero si no me voy de una vez a lo laboral, va, ¿verdad? A la vía ordinaria laboral. Y después de la vía ordinaria laboral en primera instancia se van a la sala. Y después de la sala al amparo, ¿verdad? El amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y después de la Corte Suprema de Justicia se va en apelación a la CC. Y en cada órgano jurisdiccional, ay Dios, un año, ¿verdad ustedes? Otto, tal vez si puede plantear su pregunta, por favor, puede tomar, no sé si tiene micrófono. Bien, 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 licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tuve mucha intercomunicación con mi señal y no le escuché. Usted comentó que el esquema de revocatoria en materia civil no existe, ¿verdad, licenciado? No, ¿O no escuché hay. mal? No hay. Por eso yo lo que estoy poniendo es el ejemplo, que si yo les pido, hágame el esquema de recurso revocatorio en materia de servicio civil, yo ahí los estoy engañando, ¿verdad? No existe. Lo que hay es apelación. Lo que les puedo pedir es solo la apelación en materia de servicio civil o revisión, que son solo los dos esquemas que les estoy compartiendo. Entonces, la revisión dice que puede ser de reasignación de puesto, ¿verdad? Asignación o reasignación. Se interpone ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil en el plazo de 3 días. El director da cuenta a la Junta Nacional de Servicio Civil inmediatamente. ¿Cuáles son las reclamaciones que también pueden ir en esta revisión? El reclutamiento, selección, nombramiento, asignación, reasignación, traslado, suspensión. Debe resolver la Junta Nacional en 30 días. La Junta de Servicio da audiencia al interesado por 48 horas y la Junta puede ampliar, de ser necesario, las diligencias para mejor resolver. Eso no existe, pero lo que dice la ley, el artículo 80, ¿verdad? Es que puede ampliar de ser necesario para hacer todas estas investigaciones. Pero en dado caso no puede tardarse 30 días en resolver. Como ven ustedes, este esquema es mucho más pequeño, el de revisión, ¿verdad? Puesto de que solo es movimiento de personal, ¿verdad? Aparte es el de apelación por despido directo injustificado, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas, compañeros. Yo creo que sí, hay más preguntas por ahí, ¿verdad? Sí, adelante, Dayan. Disculpe, ¿a qué se refiere con que no existe ese periodo? O sea, del último cuadrito. Mire, lo que pasa es de que el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil establece, presentado a partir de la recepción de las actuaciones que pide al ministerio. Pero si las pidió, póngale en el día 25. De ahí se empieza a contar los 30 días para que ellos resuelvan. Digamos, dice, si la Junta no hubiera proferido Se le sí. fue el audio antes de explicar. No, fíjese que yo sí tengo buen audio, usted es la que no ha de tener buena señal por la lluvia que hay ahí. Mire pues. Fíjese, licenciado, que a mí me pasó lo mismo. Sí escuchaba hablando, pero no igual a mí, ya que me estaba bebiendo. Basta, bueno, miren, pues voy a volver a repetir. Mire, lo que sucede con el artículo 80, voy a repetir tantas veces sea necesario, David.
Lo que sucede con el artículo 80 es que no es un recetario de cocina, ¿sí? Hay que desmenuzar ese artículo 80. Entonces, lo que establece para el procedimiento de la apelación, y es lo que sucede en la vida real, es que a mí me despiden o a cualquiera de ustedes lo despiden, ¿verdad? Lo despiden hoy, usted tiene 3 días para presentar su recurso de apelación. Tienen el día viernes de mañana, tienen el día lunes siguiente y tienen hasta el martes siguiente de la próxima semana. Tiene que ser un memorial, ¿verdad? Y entonces se presenta al despacho o a la recepción de del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil o donde la Oficina Nacional de Servicio Civil tenga la recepción, que puede ser en el primer nivel, porque todos los jefes están hasta en el último nivel. Lo reciben. El director inmediatamente poner de conocimiento a la Junta Nacional. Pero esto tiene que ser inmediatamente, dice, no hay plazo. Entonces, cuando la Junta recibe el recurso, y esa notificación establece que yo tengo 48 horas para que me pronuncie. Eso es como en la revocatoria de reposición, haciendo una analogía, la audiencia de los 5 días. Solo que acá la ley solo me da 48 horas, solo me da 2 días. De notificado, 2 días al día siguiente, ¿verdad? Entonces, yo me voy a pronunciar a través de otro memorial solicitando lo que yo solicité, ¿ya? O sea, reafirmando mi solicitud de apelación. Cuando ya recibe nuevamente este oficio, este memorial, perdón, de que yo ratifico mi apelación, entonces la Junta va a tener 30 días para emitir la resolución de la apelación. Pero lo que hace es que solicita los antecedentes, informe circunstanciado y el expediente al ministerio. Y se le da un plazo. La Oficina Nacional de Servicio Civil le puede dar 48 horas o le puede dar 5 días o le puede dar 3 días. Eso no va, no, o sea, es discrecional. Ubiquémonos en 1968, compañeros. Cuando el ministerio envía las actuaciones de regreso a la Junta, allí de recibido van a empezar a correr los 30. Y le puede pedir más información. Fíjense que hay interferencia en la señal. A muchos no les está llegando mi señal, a otros sí, y sin embargo aquí no se está yendo la demandemos activo cabal, ¿verdad? Y yo sí los escucho bien a todos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vuelvo a repetir otra vez todo, ¿verdad? A mí me despiden hoy, ¿verdad? Sí, no es siempre, yo sé. A mí me demandan hoy, tengo 3 días para presentar mi apelación, mi memorial de apelación. Entonces, cuando yo ya presenté en 3 días mi memorial de apelación, el director, yo lo voy a presentar ante el director lo eleva a la Junta. Eso puede suceder dentro de los 30 días. La agenda no sé cómo estará del director y de la Junta. Los asesores, el jurídico y todo eso. Lo pueden elevar a los 20 días hábiles. La Junta ya tiene conocimiento de mi apelación. Entonces la Junta me notifica a mí. ¿Y qué me va a notificar? Que yo me pronuncie. Es como que me dieran la audiencia en la reposición o en la revocatoria, pero es solo a mí. Ahí no hay PGN, ahí no hay órgano técnico asesor, nada de eso. Como es laboral, administrativo laboral, dentro de el servicio civil, yo tengo 2 días, 48 horas, tengo 2 días para pronunciarme. ¿Qué voy a presentar? Un memorial ratificando mi apelación.
Cuando ya tiene esa ratificación de apelación la Junta, entonces viene la Junta y va a solicitar al ministerio el informe circunstanciado, ¿verdad? Y para plantear quejas o a ti u otro no es en Diaco, debe ser en la cita. Está bien, va. Bueno, entonces solicita el informe, los antecedentes al ministerio y le da plazo. Puede darle 48 horas, puede darle 3 días, puede darle 5 días, porque todavía está dentro de sus 30 días. Puede inclusive regresar un día antes que se cumplan los 30 días. Pero entonces la misma ley establece que puede ampliar el plazo para seguir investigando. En dado caso, dice allí en el artículo, acá dice, a partir de la excepción de las actuaciones, tiene 30 días. Ya se fueron 2 meses, ¿verdad? O 3 meses, no. Esto es largo. Por eso es de que muchos trabajadores se ahorran o no agotan la vía administrativa, sino se van a el procedimiento ordinario. Resuelve al fin, digamos que resuelve a los 30 días la Junta, desfavorable y da la razón al ministro. Queda en firme administrativamente el despido. Entonces yo ya me voy a la vía administrativa. Después de esa resolución, yo tengo 30 días para plantear mi proceso ordinario laboral. Pero si yo me ahorro este procedimiento, tengo también 30 días, ¿verdad? Cuando dice ministerio, se refiere, sí, exactamente, sí, porque estoy tomando de ejemplo el ministerio, puede ser una secretaría, puede ser el registro general de la propiedad, si está afecto a la ley de servicio civil, toda vez esté afecto a la ley de servicio civil, este es el procedimiento, ¿verdad? Pero agotada la vía administrativa y me resolvieron en 30 días desfavorablemente, le dieron la razón al ministerio o a la secretaría o a la gobernación departamental, entonces yo me voy a la vía ordinaria laboral. ¿A dónde? A una sala, porque es lo que la establece. Única instancia. ¿Cuál es la única instancia? Son las salas de trabajo y previsión social, ¿verdad? Ahí estaría agotada la clase, el día de hoy, el procedimiento en materia de servicio civil, básicamente con los procedimientos de la apelación y la revisión, a pesar de que hay más recursos que al final todos se van a diligenciar como que fueran apelaciones, ¿verdad? Aunque no lleve apelación, sino que sea como decía la diapositiva, ¿verdad? Reclamo, revisión, rectificación, apelación, etcétera, ¿verdad? Bueno, compañeros, ¿preguntas? Sí, adelante, José Luis. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A mí me surgió una duda con respecto, por ejemplo, en un ascenso, ¿eso entraría en asignación de puesto? O Sí, en, sí. sí. Entonces, supongamos de que, por ejemplo, un ministerio no me quiso ascender y sí seguí el procedimiento para el ascenso. Y sería el ente rector encargado de conocer sobre ese caso, sería la ONSEC. Y si yo lo planteo en los juzgados laborales, no procede. no procede, ¿verdad? Entonces, no procede, ahí solo es despido. Solo es despido. Solo despido. Solo despido. Recuérdense lo que dice la ley, ¿verdad? ¿Dónde está? Lo que pasa que como se pierde acá. El contenido de sus derechos fueron interesados deberán, dentro del término de 3 días de la aplicación recurrida, presentado a la Oficina Nacional de Servicio Civil a partir de la excepción de la actuación de la Junta, negativamente petición de los afectados, los tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario del trabajo en única instancia. Los demás casos, en esta la Junta resolverá todo reclamado dentro del... Ahí está, ¿verdad? Los demás casos contemplados en esta ley, la Junta resolverá todo reclamo dentro de los mismos términos de 30 días, pero las resoluciones dictadas serán de carácter definitivas e inapelables, ¿verdad? Solo es para el caso, por favor, del despido que podemos recurrir al procedimiento ordinario laboral, ¿verdad?
Entonces, un caso que el juzgado diga, ah, sí, ascienden al servidor. Entonces, no. pero en ese caso, un caso se diera, entonces el ministerio, a través de la asesoría jurídica, podría apelar esa resolución. Mire, sí, pero nunca, no se va a dar, ¿va? Porque los juzgados la van a rechazar, la acción, ¿verdad? En ese caso, lo único que le queda a usted allí, porque dice que es inapelable, es un amparo, ¿verdad? Amparo ante la Junta Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Para poder judicializar su derecho, ¿verdad? Gracias. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante, José. Adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Mire, Buenas como una noches. consulta, me surgía la duda. Cuando es un despido, siempre tendría que ir la justificación del mismo dentro de la resolución, fuera en un ministerio, perdón, o en una secretaría. Pero si no fuese así, que no llevara ninguna justificación, porque el mismo ministerio o la misma secretaría, como usted mismo lo había dicho, tienen libre remoción en algunos casos, procedería a hacer igualmente cualquiera de los dos recursos, tanto el de apelación o el de revisión. Solo apelación. Solo apelación sería Solo el único apelación. Solo apelación. el único recurso. Sí, sí. Mire, José. Mire, pues. Y yo lo que explicaba al principio de la clase es, aquí vamos a regresar al curso de Derecho Administrativo 2, porque acá es donde lo tuvieron que ver. Toda esta parte sustantiva la tuvieron que haber visto allí, ¿verdad? Mire, pues, el ingreso al servicio civil es por oposición. Este recurso de apelación es solo para los servidores por oposición. Para poder aplicar el régimen disciplinario, tiene que leer el artículo 76, empezando de hecho en el 74. Las cuales lo pueden despedir, ¿ya? Esas 12 causales tienen que ir allí en esa resolución. Sin embargo, hay muchos ministros, gobernadores, secretarios que despiden a los empleados invocando la reorganización administrativa. Eso no está como causal. Y regularmente esas apelaciones sí las dan con lugar, ¿verdad? Pero como la cosa es realmente son de mala fe, actúan los funcionarios, ¿verdad? O porque el director es amigo y todo, o el trabajador le resulta ser muy incómodo, o no es, hoy por ejemplo, ¿verdad? Se escuchaba en las radios, ¿verdad? Sobre una denuncia que está haciendo el director del museo, uno de los museos, ¿verdad? Y él decía en una entrevista que sigue en el puesto gracias a una intervención judicial, que no sé si fue, porque no le explicó, por cierto, si fue reinstalación o fue un amparo lo que él interpuso, porque se puede interponer un amparo en contra de un despido indirecto injustificado, por supuesto, ¿verdad? Recuérdense que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, ¿verdad? Entonces, cuando el trabajador es solo renglón 011 y que entró por oposición, le compete y le corresponde entonces la apelación. Pero el ministro o el secretario tiene que, dice, son causas justas que facultan a la autoridad nominadora para remover a los servidores públicos por oposición sin responsabilidad de su parte. Cuando el servidor se conduzca durante las labores en forma abiertamente inmoral, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su jefe o los representantes de este en la dirección de sus labores. Y así van las 12 causales. Estas tienen que ser invocadas, ¿verdad? Y por eso, mejor, de preferencia, si ustedes van a ser los abogados, asesores
de los funcionarios, hay que armarle expediente, lo que se dice, ¿verdad? O sea, 3 llamadas de atención en un mismo mes por diferentes situaciones, de amonestación verbal, amonestación escrita y el acta, ¿verdad? Ahí ya usted tiene justificaciones suficientes para poder despedir al trabajador, ¿verdad? Pero solo así, de la nada, ahí va a venir la apelación que lo reinstale, ¿verdad? Y sus sueldos caídos, ¿verdad? No le asiste el derecho a una apelación, entonces va a la vía ordinaria, ¿verdad? No sé si ahí queda un poquito más claro, José. Sí, licenciado, muchísimas gracias, le agradezco. No, a la orden. ¿Alguien más, compañeros, con alguna otra cuestionante, duda que no le haya quedado claro? Bueno, muy bien. Son las 20:15, ¿verdad? Y agradezco muchísimo y nos vemos entonces Sí, Guillermo, adelante, por favor. Disculpe, licenciado, solo quiero molestarlo. Es que usted dijo de que había enviado el documento para que uno lo podía modificar, pero solo lo tenemos en PDF. No. Eso va en ¿cómo se llama? Va en ¿Word? Está en Word, así es. Muy bien, voy a revisar de nuevo. Solo me apareció en PDF. Gracias, No. Aquí lo estoy yo descargando y aparece en Word.